Muchísimas bendiciones para todos. Soy el pastor Giovanni Ospina. Hoy estamos comenzando una nueva serie que será muy corta, breve, de 2 o máximo 3 entregas, con un tema bastante sensible. Solamente quiero comenzar con la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 119, el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Quiero establecer este versículo como el fundamento del mensaje que hemos de compartir. El versículo 105 del Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este pasaje, tal vez muy conocido por muchos, nos habla justamente de lo que es el camino de Dios, lo que es la vida cristiana. Durante mucho tiempo algunas personas pensaron que el cristianismo tenía que ver con religión. Hay algunas personas que hasta el día de hoy piensan que el cristianismo es una religión y lo viven como tal, con todos los adeptos religiosos que toda religión demanda. Tiene su propia jerga, es decir, su manera de hablar, su postura, su comportamiento. Y cualquier persona que no está enmarcada dentro de ese concepto religioso es mirada como extraña. Ayer justamente estaba en un evento donde la mayoría de personas que estaban allí son cristianas, la mayoría. Pero dentro de ese evento, uno podría decir, tal vez, desde un concepto religioso, estas personas estaban haciendo cosas que la mayoría de religiosos dirían, esto no es de gente cristiana. Pero créanme que en absoluto no vi nada, no lo hago con el ánimo de criticar, sino más bien de hacer un aporte constructivo para que podamos entender lo que es el cristianismo, que sencillamente un religioso podría decir, esto no es correcto, pero en ninguna manera se ve lo malo en eso. De hecho, la Biblia no juzga ese tipo de comportamiento, no quiero entrar en detalles, solamente para decir, la Biblia dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. ¿Sabe qué significa? Que si nosotros no tuviésemos la palabra de Dios, no tendríamos ni la menor idea de dónde poner nuestros pies. Tenga eso claro. Porque si dice que es lumbrera a mis pies, o una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, significa que a veces transitamos en un camino que no es muy claro del todo. Y es que escúcheme, es así. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros le consideramos a este libro no un manual de liturgias religiosas, sino un manual de excelencia de vida. Eso es la palabra de Dios, el manual de excelencia de vida. Si uno no sigue la palabra de Dios, créame, va a errar la mayor parte del tiempo en donde uno pone sus pies. Va a errar la vida misma. No va a saber por dónde orientarse ni qué camino tomar. Porque si necesita una lámpara para saber dónde poner el pie y por dónde va el camino, significa que el camino no siempre es claro. Uno cuando utiliza una lámpara o una luz para alumbrar el camino, si no en medio de la oscuridad. Yo creo que usted en algún momento se habrá encontrado por allá en el campo, donde no hay luz eléctrica, a plena noche, que usted tiene que atravesar por allí alguna senda y requiere una lámpara. ¿Sabe por qué? Porque justamente si no utiliza una lámpara, por mucho que exista un camino, no va a saber dónde poner los pies. O hay dentro del mismo camino escollos, piedras o alguna situación que usted no pueda avisorar y que pueda sufrir algún daño. Jesús nunca nos pintó la vida color de rosa. Nos dijo cómo es la vida. Él mismo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, y nosotros estamos en el mundo, pero él dijo, confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué significa confíen? Básense en mi palabra para que sepan cómo atravesar esas vicisitudes que normalmente les van a venir. Porque estamos en el mundo en donde el Señor dijo que tendríamos aflicción. Pero la única manera de saber cómo afrontarlas, cómo sobrellevarlas, es basándonos en la palabra. Si esta palabra es una lumbrera, es nuestra lámpara, miremos un momentico el Salmo 56. En el mismo libro de Salmos, pero en el capítulo 56, en el versículo 13, nos da de una forma clara un poco más de luz sobre esto que decía el 105. El Salmo 119, verso 5. Versículo 13, Salmo 56. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz, escuche esto, de los que viven. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. ¿Sabe? Ese es el propósito de la palabra de Dios, librarnos. Entre todos los cristianos tenemos una palabra que se volvió nuestra jerga, nuestra muletilla permanente, que es la palabra salvación. Salvación. Tenemos un salvador, hemos sido salvados, hablamos regularmente de eso. Pero pocos entienden cuál es el concepto profundo de lo que implica la salvación. La gente piensa simplemente que ser salvo tiene que ver con que fuimos librados de una condenación eterna. Pero la palabra salvación es una palabra en la Biblia, es la palabra griega sozo, que tiene una profundidad mayor. No significa solamente haber sido librado de una condenación en el infierno, sino que habla
de algo mucho más complejo. De la salvación que Dios nos da implica una liberación de muchas cosas que impiden que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Hay salvación cuando somos librados de ese tipo de pensamientos que nos frenan y que no nos ayudan a avanzar. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Allí el Señor está hablando de salvación. ¿Y cómo se manifiesta esa salvación? Conociendo la verdad. Que si no hay salvación allí, nos dice la palabra claramente que nos mantendrá esclavos, nos mantendremos esclavizados a algo. Somos esclavos de hábitos, de malos hábitos, porque no es ser esclavo tener virtudes o buenos hábitos. Somos esclavizados en malos hábitos, en malos comportamientos, en malas incluso formas de pensamiento. El tema que quiero abordar después de esta introducción, quiero solamente no dejar una parte de este versículo que acabamos de leer, que es muy fundamental. El versículo 13 del Salmo 56 en el que nos encontramos dice: porque has librado mi alma de la muerte, mis pies de caída. Dios no solamente quiere que caminemos. La Biblia dice que Jesús es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Y cualquiera podría suponer que, bueno, si hay un camino, lo que Dios quiere es que caminemos. Pero dice la Biblia que en medio del camino podemos tropezar. Y aquí Dios nos guarda, dice, porque Dios nos libra nuestros pies de caída. Nadie está exento de caer. De hecho, la Biblia dice que si el justo 7 veces cae, 7 veces Dios lo levanta. Lo cual supone no solamente la fidelidad, la gracia de Dios que nos levanta, sino que el justo cae. Y no dice la Biblia que es el pecador el que cae. Dice la Biblia, el justo cae. ¿Y quién de nosotros no puede confirmar ese versículo? Yo creo que todos hemos confirmado que hemos caído. Habiendo sido justificados por la gracia y la misericordia de Dios, algún día le fallamos a Dios. Pero también todos podemos comprobar la fidelidad de Dios que menciona ese versículo. Dios nos ha levantado. Aquí estamos aún, por la fidelidad y misericordia de Dios. Dios nos libra entonces nuestros pies de caída, pero ojo, dice, para que ande delante de Dios. Escuche esto. ¿Para qué Dios libra mis pies de caída? Dice, para que ande delante de Él. ¿Sabe qué significa esto? Andar delante de Él. Que pueda tener una relación con Él. Que pueda encontrarme con Él. Yo no sé si a usted le habrá pasado en algún momento de su vida, pero tal vez hubo personas o hay personas con las que en algún momento usted se cruza que no lo voltean ni a mirar. No sé, porque sucedió algo en algún momento y hay gente que ni lo saluda. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasó? ¿Aquí yo qué le hice? No sé si le ha pasado. En algún momento una vez un vecino me invitó a una charla de negocios que él estaba promoviendo y en esos días estaba bastante ocupado y un día le dije, sí, listo, voy a ir. Pero no consideré que tenía unos compromisos que no me permitieron ir y luego me dijo, no fuiste, me excusé, no, la verdad no pude, déjame miro si para la siguiente reunión y luego me volví a escribir que iba a tener una reunión en su casa, esos emprendimientos que suelen hacer de multinivel y demás. Era algo bastante interesante. Lo noté por sus estados. Empezó a publicar y me pareció interesante, pero cuando me di cuenta de lo que se trataba, para mí, dije, no estoy interesado en ese momento, entonces no fui. Él me extendió la invitación, yo no me comprometí, simplemente no fui. Y desde eso el vecino ya ni me saluda, me voltea la cara y yo, ¿qué le hice? ¿En serio? Y antes me saludaba súper formal. ¿Qué pasó aquí? ¿Sabe qué significa andar delante de Dios? Que uno pueda tener trato con Él, que se encuentre permanentemente con Él y tenga una buena relación. No que ni siquiera se pueda mirar a la cara con Él. ¿Qué significa mirar a la cara? Muchas veces cuando nosotros le fallamos a Dios, nos avergonzamos, agachamos la cabeza y no podemos tener esa relación, sino que se siente fracturada. Dice la Biblia que nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros. Caminar delante de Él significa que podamos tener una relación abierta, sin esa forma de esconderse que tiene el ser humano cuando le falla a Dios. El tema que nos compete tiene que ver con política. Y uno dirá, qué pereza. Esto no debería hablarse en la iglesia para algunos, pero si la Biblia habla de esto, yo no veo por qué en la iglesia no debería tocarse temas como estos. ¿Y sabe por qué? Porque hoy, más que nunca, siento, esto es algo personal, siento que Colombia está expuesta a una condición tan terrible como la que hemos visto, que han padecido otras naciones. Y todo sencillamente porque hemos dejado que la gente permanezca en ignorancia en vez de haber hecho lo que nos corresponde hacer, que es dar a conocer la verdad para que la verdad haga libre a la gente. ¿Por qué permitir que la gente sea esclavizada a esquemas y modelos de pensamiento y de filosofía que hacen que la gente sea reducida en todas sus expresiones de libertad? Tengo
o digámoslo, he conocido y me he relacionado con personas cubanas y venezolanas. En mi propia vida he conocido a estas personas. En algún momento tuve una experiencia bastante dolorosa cuando uno de ellos me contó cómo tenían que estar haciendo filas durante días enteros, ni siquiera para una cita médica, sino para recibir un poco de comida. Y como estaban en los últimos de la fila, o tal vez en la mitad de la fila, tal vez ya no alcanzaba todo lo que tenían para darle y le daban un pan para una familia entera en una semana, un pan. El resto les tocaba comer cartón y cosas como esas, animales. Yo no sabía que eso era así, que no tienen servicios sanitarios, que no tienen agua, que no tienen energía. No puedo referirme pues con detalles, pero supe de una persona que trabajaba en una empresa cárnica donde se expresaban los pollos, digámoslo así, y una persona esta lloraba porque se veía que a alguien se le caía una parte de un pollito, una porción del pollo, un ala o algo, o algún otro lo pateaba y pasaba por encima de eso, y él decía, eso era imposible verlo en Cuba. O sea, la gente se mataba por coger un pedacito de pollo si lo veía por ahí, porque el hambre es mucha. Hay gente perversa que quiere acabar con la libertad de los pueblos y quiere adueñarse de la gente. Y si nosotros hemos sido llamados a mostrar un camino para que la gente no tropiece, no estamos llamados a promover ideologías políticas, entienda esto, pero sí somos promotores de la justicia y de la verdad. La Biblia habla de estos asuntos y por eso es que nosotros debemos estar claros en lo que la Biblia dice y no podemos callar lo que dice la Biblia. Créanme que si la Biblia no hablase de esto, ninguno de nosotros tenía autoridad para mencionarlo, tan siquiera. Pero en Colombia, hoy por hoy, hay un riesgo muy alto, pero muy alto, de que sea la ignorancia la que venza. La ignorancia es esclavitud. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mientras una persona permanezca en ignorancia, será esclavo siempre. Y lastimosamente, es tanta la ignorancia en este país, y estamos hablando no es solamente gente iletrada, gente que no ha estudiado, hay gente que ha estudiado, hay gente que es preparada, que tiene carreras profesionales, y aún así siguen ideologías que por siglos se ha demostrado que nunca, absolutamente nunca han traído bienestar a ninguna nación, nunca. Ninguna nación que ha tenido una filosofía política de lo que se llama la izquierda, el comunismo, el socialismo particularmente, jamás ha progresado, jamás ha visto un esplendor de desarrollo económico, de libertades sociales, en la educación, nunca. Lo único que ha traído es subdesarrollo, atraso, muerte, miseria, delincuencia y todos los males que con él habitan. ¿Cómo es posible que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, haya gente que sigue creyendo en esa utopía? Y es que realmente no creen en eso. Ellos saben y son conscientes que lo único que hacen es, con esa ideología, es secuestrar a un pueblo. Eso es lo que hace esa ideología, secuestrar a un pueblo para adueñarse de sus vidas, para decirle cuándo comen, cuándo no comen y qué comen, qué tienen o qué no tienen, si pueden moverse con libertad, si pueden salir de su país o no pueden salir. Eso es lo que hacen, secuestrarlo. ¿Para qué? Para adueñarse de las riquezas del país solamente para ellos. Eso pasó en Cuba, eso pasó en Venezuela y en muchos países comunistas. Saquean los recursos naturales, los recursos mineros de su nación y solamente se lo reparten entre ellos y los demás que aguanten hambre. Y si alguien osa levantar una voz de protesta, le mandan unos grupos paramilitares para que los callen o los llevan como presos políticos a sufrir más que toda la inmensa mayoría. Colombia está en esa situación hoy. Estamos a puertas de unas nuevas elecciones presidenciales. Y algunas personas dirán que esto no debería tocarse en la iglesia, pero es el tema más sensible que involucra al pueblo de Dios. Escúcheme, ¿sabe cuántos cristianos han matado, literalmente matado, asesinado por parte del gobierno, de un gobierno comunista del Oriente? Que por cuestiones de redes sociales no puedo mencionar, pero usted ha de imaginarse de algunas naciones cuyo símbolo patriota o su emblema es de color rojo, bien en el Oriente, donde es ilegal predicar la palabra de Dios, donde es ilegal vender Biblias, donde se tiene que hacer contrabando con las Biblias y donde alguien que ose predicar fuera de lo que el régimen permite lo matan. ¿Y sabe cuántos pastores y misioneros han matado por millones y los han perseguido? Y niegan a Jesucristo
y le imponen eso a su gente. Se hacen tan dueños de la gente que incluso hay normas que llevan a la cárcel a las mujeres que tengan más de un hijo. Así es, para que se entere cómo son las cosas. Ni siquiera le dan a la mujer una opción de elegir si quiere tener otro hijo. No, se va a la cárcel si osa tener otro hijo. Porque están sobrepoblados y el gobierno es el dueño de los hijos. Y algunos miran supuestamente en esa ala que ha salido del comunismo y demás que le llaman progresismo y se presentan en algunos lugares como, no sé, Finlandia o qué sé yo, y dicen, mire esta gente cómo vive de bien. Y no es así. Vaya, mire si realmente los hijos de esos matrimonios que viven allá realmente son hijos de ese matrimonio o son hijos del gobierno. Los hijos que se tienen allí son hijos del gobierno y el gobierno se los puede quitar cuando usted quiera, cuando ellos quieran. Entonces, empecemos mirando, por favor, la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 y leo el versículo 1. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice, exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, escuche esto, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Sobra que Pablo tenga que decir esto. Digo la verdad en Cristo, no miento. En apariencia, este pasaje dice que el único papel que debe cumplir el cristiano referente a la política es orar, es hacer petición, una rogativa y presentar acción de gracias. Esto hace que la gente se vea, la gente de la iglesia me refiero, no como un agente militante, sino sencillamente como que esté resguardado dentro de unas 4 paredes y que no se involucre en absolutamente nada y que toda su labor sea netamente espiritual, en ejercicios espirituales. Ahora bien, cuando entendemos la espiritualidad de esa manera, no hemos entendido la espiritualidad. La espiritualidad no se hace dentro de un recinto, dentro de unas 4 paredes. La verdadera espiritualidad trasciende. El Señor Jesucristo dice que nos dejó en medio de este mundo para que seamos luz. ¿Sabe por qué era criticado el Señor Jesucristo? Por la compañía. ¿Sabe qué decían del Señor? Que andaba con ¿quiénes? Con la plebe. Andaba con los que tal vez no todo el mundo le gustaría juntarse. Pero ¿sabe por qué? Por su naturaleza propia. El Señor Jesús es Salvador. ¿Dónde tenía que estar? En el ámbito, en el espacio, en el lugar, en el grupo donde se necesita escuchar la voz de salvación. El Señor no se mezclaba con el pecado de ellos, pero sí con la gente que peca. Abstraerse de esa realidad es tener un pensamiento religioso. Decir, yo no me contamino con esto, es algo religioso. Porque si no, el Señor Jesucristo era el más contaminado. Porque Él andaba con ellos. Los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, dice que era amigo de publicanos y pecadores. De meretrices, lo menciona así literalmente. En su concepto, él era amigo de ellos. Pero, de hecho, el Señor Jesucristo fue mucho más allá. Más que un amigo. Quiso convertirse en el Señor de todos ellos. Y nuestro. En su Dios, su Salvador, su hermano. ¿Sí me hago entender? Fue más allá. El pasaje nos aclara varias ideas. Primero, dice, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y enfatiza, por los reyes y por los que tienen autoridad. Tenga esto claro. Escuche. Por los reyes y por los que tienen, por todos los que tienen autoridad. Y escuche cómo se relaciona esto. Para que vivamos. Los que tienen autoridad, para que vivamos. Los que tienen autoridad, para que vivamos. Significa que la corriente de nuestra vida está determinada por lo que se establezca en aquellos niveles de autoridad.
Oren por esa gente que está en autoridad para que vivamos, dice allí, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire, sí, es verdad que estamos en el mundo y que el mundo está bajo el maligno, dice la Escritura, pero no significa que por eso vamos a tener que tolerar todo ese tipo de ideologías desquiciadas que la gente quiere imponer en la sociedad. Porque dice la Biblia que Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Escúcheme, y honestidad. Que donde quiera que nosotros nos movamos y desempeñemos nuestra propia vida, haya piedad y honestidad. Por eso hay que orar por los que representan la autoridad. Porque dice claramente aquí, esto en el versículo 3 dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno. Cuando uno lee el Génesis, cuando Dios está creando, dice la Biblia que Dios hizo y luego supervisó. Y vio Dios que era bueno en gran manera, dice la Biblia. Y creó los animales, y creó las plantas, y creó las estrellas, y creó esto, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno en gran manera. Para Dios es claro lo que no es bueno. Tantas cosas que se tratan de implementar en las instituciones educativas, en los colegios. En Colombia existe una ley donde se le permite a una mujer abortar hasta el 6º mes. 6 meses de gestación no le bastan a esta gente para decir que supuestamente es el cuerpo de la mujer. Una mujer, dice el derecho acá en Colombia, que una mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo y ella tiene la única capacidad de decisión sobre su propio cuerpo. Pero le pregunto, ¿un bebé en su interior de 6 meses es su propio cuerpo? Ese es otro ser. Ya, escuche que no estamos hablando, no es de un cigoto, no estamos hablando de un feto de unas cuantas semanas, que ya es un ser también, no me malinterprete. Sí, obviamente es un ser. Pero ¿cómo? ¿A quién le cabe en la cabeza algo como esto? Y esto es ley en Colombia, de los pocos países que tienen una normatividad tan exagerada. 6 meses. Matar, literal, una criatura dentro del vientre, apoyado por la ley. Esto es infame. Son millones los neonatos que son asesinados en el mundo. Millones. Y estas clínicas que patrocinan esto tienen unos grandes negocios, no sé si usted sabía, que terminan extrayendo las células madre y hacen medicamentos y demás. Y esto es una gran industria, multimillonaria. Muchos no están enterados de eso, ¿no? Eso es algo que no se quiere tocar. Pero se quiere hacer negocio de todo esto. Porque no importa la piedad. Aquí dice para que vivamos piadosa, en toda piedad y honestidad. En los Estados Unidos, si tú vas a un lugar donde venden licor o hay juegos, esas maquinitas o billares o algo así, no importa la edad que tengas y lo adulto que parezcas, te piden un documento. La ley exige que tienes que mostrar un documento donde certifique que tienes 21 años como mínimo. Escúcheme, en los Estados Unidos no se le vende licor a una persona menor de 21 años. Uno diría, wow, aquí en Colombia hasta los menores le venden. La ley dice que no se debe hacer, pero lo hacen. Allá no. Pero escúcheme, a los 21 años eres todavía un niño para ingerir licor, pero ya eres todo un hombre para enviarte a la guerra. A los 18 años te envían a la guerra para matar, porque eres un héroe de la patria. Ese es el contrasentido de los valores morales. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra piedad tiene que ver literalmente con una vida consagrada a Dios. Eso no tiene otra acepción. La piedad tiene que ver con una vida consagrada a Dios, que no encontremos impedimento en la consagración a Dios. Hace algún tiempo estas filosofías zurdas, como le llaman hoy, para referirse a una posición ideológica, que le llaman de izquierda, ha pretendido imponer en las escuelas una ideología que le llaman esto ideología de género. Lo vemos en el cine, por doquier, de esa comunidad del arco iris, que se identifica con el arco iris porque habla de la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de aquí a que cada persona tiene libertad de vivir como quiera su vida. Cada persona tiene la libertad de hacer con su vida lo que quiera hacer.
Y todos, esto tenemos que aclararlo, todos tenemos que ser respetuosos de eso. Que cada quien haya decidido vivir como ha elegido vivir, eso es asunto de cada quien. Pero de ahí a que nos quieran imponer a todos esa forma y ese estilo de vida, eso ya es otra cosa. Y ahí es donde entra la política, créame. Este tipo de colectivos, que usualmente son minorías, tratan de imponer esa forma de vida a las mayorías. Y eso es un contrasentido. ¿Sabe? Los que eligen a los gobernantes de manera democrática, lo digo, son las mayorías. Porque nunca en las votaciones dicen, vamos a ver el que menos votos sacó y ese va a ser elegido. Entonces, como la mayoría elige a los gobernantes, hay unas minorías que dicen, nosotros no nos sentimos representados, entonces están aplastando nuestros derechos porque nunca, como somos tan pocos, no nos vemos representados. Entonces hay una ley de igualdad que le permite a ellos tener alguna cierta voz de representación. Y está bien, hay que defender algunas libertades y derechos políticos de las minorías. Sin embargo, a llegar a imponerlo a las mayorías, eso no es así. Y ese es el problema. Que se manejan grandes capitales, muchísimo dinero detrás, muchísimo, para que se impongan unas ideologías a las mayorías. Y nosotros cruzados de brazos, porque es que nos venden un discurso que este es la nueva expansión del conocimiento y de la intelectualidad, y estos son nuevos tiempos, es nuevo siglo, y hay gente que está detrás de los medios de comunicación, de las agendas que se promueven en política internacional, que están metiendo muchísimo dinero, y lo único que hacen estos políticos, discúlpenme la expresión, de pacotilla, que se venden al mejor postor, lo único que les interesa es el dinero, y no les interesa en lo más mínimo el bienestar y la honestidad en la que debe vivir el pueblo. No les interesa. Y aunque una oración, una rogativa puede cambiar esto, dice la Biblia que en este mismo pasaje que estamos leyendo de 1 Timoteo, hoy bueno, vamos a dejarlo solamente prácticamente en una introducción, no vamos a tocar profundamente esto, pero queremos establecer como el fundamento. El versículo 3 de 1 Timoteo 2 dice que el que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ojo como lo dice, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escuche esto. Cuando dice que Dios quiere, que esto es bueno delante de Dios, pero dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos, tanto los que están en el poder como los que están debajo del poder. Él dice que todos los hombres Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dice, nuestro Salvador. O sea, nosotros somos salvos, pero Él no quiere que esto sea un derecho privado, la salvación, sino que trascienda a muchos. Los que están en el poder tienen justamente, permítame la redundancia para que lo comprendamos, tienen el poder de determinar cómo vive la gente de abajo. Si Dios quiere que todos vivamos quieta y reposadamente, porque eso es bueno, ¿sabe qué es lo lógico? Que Dios quiere que la gente que esté en el poder sea gente que permita la vida piadosa y honesta. Dios lo que quiere es que haya gente en el gobierno que tenga principios y valores cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque yo no sé si usted sabía, pero hay algo en la Biblia que le llaman el Decálogo, los 10 mandamientos, que son la base de la mayoría de constituciones democráticas del planeta entero. Cuando por allá en la fundación de los Estados Unidos, los padres fundadores de la nación empezaron a crear la constitución política y las leyes, se basaron en el Decálogo bíblico. Eso es historia, usted lo puede buscar por cualquier estudio que pueda hacer, que está en la internet. Las constituciones, que son la columna vertebral de las normas y de las leyes en toda la nación, que por eso le llama la Carta Magna. Ley fundamental, estos son los sinónimos de la constitución política. Carta Magna, ley fundamental, y escuche, ley suprema o carta fundamental u ordenamiento fundamental. ¿Sabe por qué le llaman así? Porque es el fundamento de todas las leyes. Ninguna ley que se apruebe en una nación puede contradecir esta, que es la norma de normas, que es la ley suprema, es la Constitución. Por eso es que crearon las tutelas, es decir, las defensas de algo que se llama derechos fundamentales, que están contemplados en la Constitución política. ¿Por qué Dios quiere que la gente de gobierno sea gente que tenga principios y valores cristianos? Porque es la única manera que se cumpla la voluntad de Dios manifestada en este principio bíblico. Es que Dios quiere que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad. Escuche que eso no lo podemos sacar. En toda piedad, dice la Biblia. Que el lugar donde estudien nuestros hijos no sea un lugar amenazado, donde un profesor con su ideología no venga a imponerles esto en las clases. Usted sabe lo que Dios quiere, eso que está demostrado aquí.
Por eso leíamos al principio que la palabra es nuestra luz, para saber qué es lo que Dios quiere, para saber dónde debemos poner los pies. Porque tengo que decirlo claramente, un cristiano que vote por algún candidato de idea izquierdista no tiene la menor idea dónde está parado. Pero Cristo no es su fundamento. Está por fuera, absolutamente por fuera del pensamiento cristiano. Porque eso está por fuera de absolutamente todos los valores cristianos. Y esto es cristianismo. ¿Para qué? Como lo habíamos leído, para que nuestros pies no tropiecen y andar delante de Él. Yo no puedo decir, Señor, yo estoy delante de ti, pero voy a votar por alguien que esté auspiciando el no permitir que nazcan algunos seres cuando ya tienen vida en el vientre de su madre. No puedo decir que estoy delante de Dios. No tengo ni idea qué es lo que Dios quiere. Los discípulos, siendo ya apóstoles, en algún momento le dijeron al Señor, mire la oración de intercesión que hicieron ante el Señor. Señor, le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Y sacaron su Antiguo Testamento y le dijeron, mira, Señor, esto es bíblico lo que te estamos pidiendo, aquí está en la Biblia, para que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente. El Señor Jesucristo dijo, usted no sabe de qué espíritu son. Es que lo que están pidiendo, qué es lo que les pasa, es que lo que tienen en la cabeza, pocas palabras. ¿Cómo hay cristianos que se dejan llevar por este tipo de pensamientos? Hace algunos años, recuerdo, hablé de esto, justo antes de que entrara el gobierno de izquierda a gobernar nuestra nación. Varias personas en ese momento en la iglesia eran de izquierda, esas personas se fueron. Pero qué grandes molestias me manifestaron cuando yo hablaba de eso. Me decían que no debía hablar de esto. Y menos sobre el púlpito. Le pregunto yo, ¿no es un pensamiento religioso? Entienda religioso alguien que solamente se casa con una mentalidad religiosa y cree que el cristianismo es una religión. Cuando cree que la política de política no se debe hablar en la iglesia, cuando lo que se debe hablar en la iglesia es lo que menciona la Biblia y la Biblia habla de esto. Acompáñeme por favor a Proverbios. Este es un pasaje también bien conocido, Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29. Y que tal vez no se tiene en cuenta realmente. Proverbios 29, versículo 2. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 29, 2. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Yo le voy a hacer una sola pregunta muy sensata y con esto voy terminando. Recuerda que le dije que hoy apenas íbamos a poner el fundamento. Esto es algo sencillo. Lo que voy a decir, al mencionar algunas naciones, usted dentro de su propia mente va a responder. Las naciones que voy a mencionar están más cerca de alegrarse o de gemir. Venezuela. Hablando del régimen que ha tenido desde que estaba gobernando de manera ilegítima Hugo Chávez y Maduro. Hoy, gracias a Dios, está sufriendo una transformación de bendición. Aunque algunos dicen que no, que eso no debe haber sido así. No es el asunto en discusión, pero gracias a Dios ha venido libertad o ha empezado a alumbrarse un poco esta libertad. Pero respóndase usted, ¿la nación de Venezuela está más cerca de gemir o de alegrarse? Nosotros hemos recibido en el seno de la iglesia personas de esta nacionalidad y hemos podido comprobar cuánto realmente este pueblo ha gemido. Literal, escucha como dice la Biblia, gime. ¿Y sabe por qué gime? Porque la Biblia dice que el pueblo gime cuando domina al malvado. No gobierna, dice domina. Ojo con esa expresión, domina. Por eso, la gente que tiene luz en torno a estas cosas no le llama presidente a estos señores que han estado allí en el poder, sino que le llaman un régimen, porque son una dictadura. Dominan sobre la gente. Le pregunto, Cuba, ¿gime o se alegra? Mire, es que la Biblia lo dice de manera clara. ¿Qué pasa con el pueblo cuando alguien gobierna? Eso es lo que decía el principio bíblico en primera de Timoteo. Y dice claramente, cuando el justo gobierna. ¿Quién dijo que el justo no puede gobernar? Eso está mal cuando la gente piensa que un cristiano no debe meterse en política. Y escúcheme, el político que va a ser un representante de los valores cristianos no llega solo, a él no lo suben las nubes, a él lo sube la gente. O sea que necesariamente está involucrado no solamente que el gobernante justo gobierne, sino que la gente vote por el justo, porque es la manera como llega al poder. En Isaías capítulo 6, el Señor dice, ¿quién irá por nosotros a manifestar estas verdades? Y hubo un hombre, Isaías dijo, Señor, heme aquí, yo iré. Mire,
No hay que ser ingenuo para saber que hacer política en Colombia es un asunto de vida o muerte. Tenemos una trayectoria histórica muy amplia que nos lo demuestra. Gente que ha querido levantarse en contra de todos los fascinerosos que han querido desestabilizar la nación de múltiples formas. Desde candidatos presidenciales, senadores, representantes, eminencias como Álvaro Gómez Hurtado, Rodrigo Lara Bonilla, que fue ministro de Justicia, o como el caso del magistrado del Palacio de Justicia Manuel Gaona, que un ejército revolucionario con ideología política de izquierda como el M-19 lo asesinó dentro del Palacio de Justicia. Grandes y eminentes personalidades. Relativamente hace poco un joven muy brillante, Miguel Uribe Turbay, que también fue asesinado. Hacer política en Colombia no es fácil. Hay grandes maquinarias, intereses económicos muy poderosos, mafias terribles detrás de todo esto. Y que una persona hoy se quiera exponer literalmente su pellejo, gente que tiene familia, gente que tiene hijos, a decir yo me voy a exponer para hacer política en un ambiente donde uno sabe que es netamente peligroso y que es casi sacrificial. ¿Cómo no puede uno valorar eso? Mi reflexión final de este día es: pensemos con sensatez que no podemos ser, uno, indiferentes e inconscientes referente al momento que está viviendo nuestra nación hoy. Yo no puedo decir esto no tiene que ver conmigo, ¿sabe? Cada año ajustan el salario mínimo por decisiones políticas. Es decir, cómo vive la gente, lo determinan los políticos. Lo que tú pagas por la gasolina, por el transporte, lo que tú pagas por el transporte público tiene que ver justamente con las políticas. Y hay gente que dice, yo no me meto con eso, pero ellos se meten con tu pan y con tu bolsillo, y tú dices, eso me es indiferente. Para ellos no. Cuando tú compras tu almuerzo, tu corrientazo en la calle, y dices, uy, pero ¿cómo está de caro esto? Yo me acuerdo cuando el corrientazo costaba 6.000 pesos y de repente lo subieron a 16.000. ¿Por qué tan caro? Por política. Por política. Porque si Colombia puede producir y satisfacer la necesidad y la demanda de carne que se produce en nuestra nación, no tendría necesidad de importar. Pero ¿sabe por qué importa más caro? Por arreglos políticos, para ganar algunos políticos algún prestigio internacional, algún reconocimiento, algún puesto. ¿Se da cuenta cómo funciona? ¿Sabe por qué tenemos que pagar el gas más caro teniendo gas aquí? ¿Sabe por qué tenemos que pagar la gasolina más cara del planeta teniendo los recursos para hacerlo aquí? Por política. Por política. No podemos ser indiferentes. ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos cojan del cuello como cogieron lastimosamente a gemir, como pusieron, perdón, a gemir a otras naciones? Discúlpeme, ya ellos están jugando es la vida. No tienen pan para comer. Les dan una ración en unas bolsas con comida podrida. Miren las noticias, por favor. Y ellos se reparten a borbotones la riqueza de la nación. Mandan containers enteros llenos de oro en los barcos a sus bancos y a sus paraísos fiscales. Tienen jets privados, mansiones y la gente se muere de hambre. Y ellos solamente con discurso convencen a los ingenuos. Y escúcheme, y se ríen de los indiferentes. De los que dicen esto no tiene que ver conmigo, yo no participo en política, yo no voy a votar por nadie, esos ladrones, que allá Dios los juzgue. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Y mientras tanto qué? Que es bueno y justo delante de Dios. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Si yo no quiero que el pueblo se alegre, discúlpeme, pero soy cómplice de aquellos que hacen que el pueblo gima. Si yo no quiero que el pueblo se alegre, discúlpeme, pero soy cómplice de aquellos que hacen que el pueblo gima. Y eso no es un sentimiento cristiano, no es un pensamiento cristiano. Uno tiene que amar al prójimo como a uno mismo. Seamos conscientes. Yo no le voy a decir por quién tiene que votar, eso no es así, no es correcto. Pero sí hacer el reconocimiento de ese tipo de personas que están haciendo una labor que puede ser comprobable y verídica. El mismo Señor Jesucristo fue quien dijo, por sus frutos los conocerán. Y escúcheme, es deber de cada cristiano informarse sobre esto. Yo no veo mal que algunas personas me preguntan, ¿usted por quién va a votar? Yo no veo mal que uno pueda exponer sus ideas. ¿Por qué? Porque sencillamente uno tiene unos referentes, algunas personas que llevan una trayectoria, que han venido haciendo camino en la política de manera honesta, de manera justa, y que como todos seres humanos pueden cometer sus errores, desde luego puede ser, pero necesitamos encontrar personas que realmente nos representen, por lo menos con el mínimo de inteligencia y no como este personaje que es una burla completa
un hazmerreír internacional que no nos representa realmente. Así que váyase con esta reflexión. No idealice a los políticos, no se vuelva idólatra de políticos, ni se deje convencer, porque escúcheme, una realidad que se ha comprobado históricamente es que la mayor parte del tiempo se ha hecho una evidencia de que los políticos casi siempre mienten. Entonces, no se deje meter los dedos a la boca. Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. Y escúcheme, sí tenemos que votar y buscar gente cristiana. Sí, o por gente por lo menos de principios cristianos. Gente que por lo menos nos represente en esos principios y en esos valores. No gente que se deje vender por populismos o simplemente de que manera camaleónica se vaya vendiendo al mejor postor y que siempre quiera mantenerse en el poder. Esa lagartería que ha existido siempre de gente que se entroniza en los puestos públicos desde siempre y que tienen sus delfines y sus generaciones ahí que lo represente y que siempre han vivido del Estado. Por lo mismo tiene una maquinaria que los arrastra porque siempre andan dando puestos de trabajo y puestos de trabajo porque son los dueños de la contratación estatal, entonces son los que pueden tener esa administración y compran a la gente. En algún momento transporté a una persona que me hablaba muy, pero muy mal de un político gobernante municipalmente y me decía, lastimosamente, toca apoyar a ese fulano, y se refería de una manera soez de esa persona, y dijo, porque es el que me da trabajo a mí, a mi esposo, a mi mamá, y me nombró toda la familia. Y lo detestaba porque decía que era una persona deshonesta, sucia, o sea, morbosa, de todo. Y decía que lo odiaba hasta que nomás, pero decía, es el que le da trabajo a toda mi familia. Porque siempre tenemos que votar por él. Conozco cristianos que se venden a eso. Sé de cristianos, sé de pastores que se venden a eso. Lo hacen. Y se reparten los contratos y demás. Eso es deshonesto, eso no está bien. Hay cristianos que hacen eso, lastimosamente. Por eso hay que mirar la gente que es verdaderamente honesta. No se deje llevar, es que estos son oligarcas y que esta gente nunca le duele el pueblo. Créame que a veces cuando hablamos así no sabemos lo que hay detrás. Yo podría decir, conozco personas que nacieron, digamos, cristianos, en cuna de oro. Pero los he visto en labores sociales, haciendo obra social. Yo mismo trabajé en una fundación de gente de la calle con muchísima necesidad, en un sector bastante deprimido de Colombia, en el sector del Calvario, en Cali. Y allá conocí gente que vivía en Ciudad Jardín que tenía muchísimo dinero, pero allí estaban, lavándole ollas, lavando a los niños, bañándolos, lavando sus lugares de dormitorio, etcétera, etcétera. Y allí estaban. Uno no se puede dejar llevar, a esta gente no le importa, esta gente como todo lo tienen, no. Quítese esos prejuicios, mi hermano, mi hermana. Y por favor, abra su mente a la palabra de Dios. Abra su mente a la palabra de Dios. Y lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El ser inconsciente, el ser indiferente, es literalmente ser cómplice de la maldad. Padre, queremos darte gracias por habernos alumbrado el entendimiento y nuestro camino hoy. Tú nos has llamado, Señor, no solamente a hacer rogativas y a presentar acciones de gracias, sino que nos has llamado, Señor, a algunos a gobernar como justos y a otros, Señor, a apoyar a que estos justos puedan llegar a ocupar esas posiciones de gobierno y de autoridad. En las siguientes entregas veremos por tu palabra que la imagen de autoridad tú la has creado y que toda autoridad está puesta por ti. Por eso debe rendirte cuentas y está en nosotros hacer que vivamos quieta y reposadamente y no de manera indiferente para no llegar, Señor, a las consecuencias terribles en las que otras naciones han caído. Perdónanos por nuestra indiferencia, perdónanos, Señor, porque a veces no nos duele, Señor, nuestra nación. Te pedimos que tú bendigas a Colombia. Y esto significa bendice e ilumina la mente de cada colombiano. Hay gente que se vende por un empleo. Hay gente que cree que les toca someterse, Señor, a algunos regímenes que les dan puestos de trabajo con el Estado, pero no entienden, Señor, no han entendido que esa es la manera como los dominan para mantenerse ellos en el poder, que tendrán mejores oportunidades si votan por gente justa. Oramos, Señor, para que el justo gobierne en todas las esferas de gobierno y del Estado, Señor. En todas las ramas del poder público haya justo, Señor. Que tú puedas alumbrar y empoderar, Señor, con la verdad y la justicia, para que el pueblo se alegre, Señor, y para que no sufra más. Señor, que llegue delante de ti, Señor, estos tiempos de angustia, dolor, y como dice nuestro himno, donde el pueblo gime en surcos de dolores, para que tu bien germine ya, Señor, en esta nación. Bendice, Señor, esta nación con ciudadanos conscientes, con ciudadanos, Señor, que vengan al conocimiento de tu verdad, que sean salvos, Señor, y con gobernantes que tengan
tu verdad en sus corazones y el temor de ti, Señor, delante de cada uno de sus pasos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos por estar atentos a estos mensajes que sabemos que son de bendición para cada uno. Oramos para que también haya conciencia de esta obra espiritual, para que usted pueda compartir este mensaje a otras personas, porque van a ser bendecidas las vidas de otros más, así como sabemos ha sido bendecida su propia vida. No se olvide seguirnos en todas las redes sociales y compartir estos mensajes que son de gran edificación. Soy el pastor Giovanni Ospina, de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, de la ciudad de Cali, Colombia. Bendiciones.